En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llenos corazón de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Vamos a iniciar este tema que, siendo muy sincero, la verdad, bueno, no es que no lo seamos en otros momentos, por supuesto, ¿no? Pero en este caso, de manera particular, es un tema que a mí me gusta mucho, para empezar. Cuando empecé a leer sobre él, me llevé muchísimas sorpresas. Después empecé a leer incluso desde una plataforma, por así decirlo, adversa, negativa, es decir, de parte de un agnóstico que hacía un juicio sobre este tema. Entonces, pues me llamó más la atención todavía, con algunos comentarios bíblicos que pude conseguir y algunas exégesis también que se hacen sobre ese tema. Pues me puse ahí a investigar y cada vez que lo presentamos lo retomo muchos aspectos. Pues gracias a Dios voy consiguiendo otros textos después y lo voy enriqueciendo. Y estaba viendo, no sé si haya sido la última vez, yo creo que no, pero una vez que lo compartimos fue hace 5 años, el tema de la mujer adúltera. Pero en aquel entonces lo compartimos y teníamos de base un texto que de hecho lo haré llegar a sus subsidios, todavía no se los mando, de este biblista italiano de nombre Alberto Maggi. Y lo llevamos casi al pie de la letra del texto. Se enriquece como siempre con algún otro dato por ahí que tenemos, pero es el texto que fue así como de base. En esta ocasión no nos basaremos 100% en él, nunca lo hacemos en ese sentido, pero me refiero a que de manera fuerte, sino que nos vamos a basar en Raymond Brown, uno de los biblistas que también hemos ya platicado y del cual de manera ordinaria leemos su comentario bíblico para empezar. Es lo que leemos y siempre nos apoyamos en lo que este comentario bíblico dice. Pero justamente en el curso sobre la pasión nos apoyamos en otro libro de Raymond Brown que era La Pasión del Mesías, justamente. Entonces ahí está ese texto también de él, y en algún momento nos hemos apoyado en otro texto de él también que se llama El Nacimiento del Mesías. Entonces es un biblista, fue estadounidense, muy bueno, quizá de los más reconocidos biblistas de Estados Unidos, y pues dejó un trabajo impresionante, por supuesto, y en esta ocasión vamos a basarnos en uno de sus textos más emblemáticos, porque él fue eh, un especialista en el Evangelio de San Juan. Entonces, en este Evangelio de San Juan, que lo presentó en 2 tomos, así gordotes, hace un análisis, hace un comentario, hace una aproximación bíblico-teológica, entonces impresionante, y nos vamos a basar sobre todo en él por una cuestión particular. ¿Cuál cuestión? Esta, la pregunta que nos va a guiar durante esa reflexión. Fíjense cómo no estamos entonces compartiendo, por eso digo que va a variar, no es propiamente el tema la mujer adúltera como tal. Podríamos ser obviamente un análisis detallado de los versículos y todo esto. No, el tema es más bien si el relato de la mujer adúltera fue escondido por la iglesia. Esa es la pregunta que insisto, pues está para nosotros, y es que alguien dirá, pero ¿qué no es ocioso preguntarnos si este relato fue o es escondido por la iglesia? Pero no, justamente les comentaba hace unos minutos que hasta por ahí algunos no creyentes o incluso agnósticos utilizan ese tipo de situaciones históricamente confirmables para decir, no podemos nosotros basarnos en las sagradas escrituras. Fíjense qué interesante y qué fuerte, ¿eh? Para nosotros, la Biblia es palabra de Dios. No hay más, ¿verdad? Así lo tenemos. Pero cuando vamos empezando en esto de la fe, y ya estoy ahora sí, después de los preámbulos, en la introducción al tema, ya podemos enfocarnos un poquito más al tema,
Para nosotros, insisto, la Biblia, primer punto, es palabra de Dios. Pero viene otra cuestión muy interesante. ¿Qué entendemos cuando empezamos nuestro caminar en la fe? ¿Qué entendemos porque la Biblia sea palabra de Dios? Y yo no sé ustedes, pero yo durante un tiempo creí, por ejemplo, que la Biblia había sido dada por Dios así como está. Después vienen los matices, a lo mejor fue dictada por Dios. Nunca llegué al extremo de lo que voy a decir ahora, pero sé que algunos sí lo han pensado así, que la Biblia cayó del cielo, casi, casi, ¿verdad? En esta imagen que suele decir. Entonces, pues la verdad es que con esta idea, pues evidentemente llega alguna persona que te dice, ¿sabías tú? Y fíjate cómo te lo proponen, por supuesto, ¿sabías tú que el relato de la mujer adúltera, la iglesia lo sacó de la Biblia primero? Porque así me lo han preguntado yo, ¿a poco? Pero a ver, ¿cómo? Y te dicen, sí, porque este texto no está en las primeras copias de la Biblia. Y cuando uno no tiene una noción de todo esto, primero pues duda, pero al mismo tiempo también se espanta, ¿verdad? Nos espantamos al decir, pero ¿será cierto entonces? A ver, y como uno no sabe, a veces se aproxima a alguno de sus dirigentes, maestros, coordinadores, que se supone que tienen más tiempo en cosas de la iglesia, y les preguntan, oigan, es que fíjese que me dijeron que lo de la mujer adúltera no venía en la Biblia y que la iglesia lo escondió, pero después que ya no pudo esconderlo, lo volvieron a poner y no sé qué, y empieza todo el chisme, ¿no? Y dice y pues no falla el dirigente que también llega a decir, pues tampoco sé, ¿verdad? Y entonces, pues vaya, se hace ahí una cadenita que por eso es que también entra en este curso que es cuestiones sobre nuestra fe. Y esa es una de las cuestiones, repito, que nos han dicho. ¿Es cierto o es falso que el relato de la mujer adúltera sí estaba, no estaba? ¿Qué pasó con este relato y por qué lo decimos? Aquí entonces empezamos. Y primero lo primero, ya saben que la primera herramienta de interpretación bíblica, ¿cuál es? Leer el texto. Nadie puede hacer una interpretación bíblica si no lee directamente el texto. Olvídense de querer hacer una interpretación, un análisis, un comentario, si no se lee el texto. Si nada más se habla de lo que otros han dicho, de lo que has escuchado en otra parte, no estamos adentrándonos. Vamos a ver entonces el relato. Lo voy a leer, son solamente 12 versículos, antiguamente eran 11, ahorita voy a decirles por qué. Y dice así, en números amarillos y grandes están los capítulos, y en números verdes están los versículos. Y se volvieron cada uno a su casa, mas Jesús se fue al monte de los olivos. Pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír esas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, Nadie, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Amén. Muy bien. Quiero hacer repaso de algunos detalles porque no dejamos de tener esta ansia de platicar del tema, ¿verdad? Y hay algunos detalles que en la preparación del tema a mí me fascinan, me fascinaron, otros nuevos que conocí,
el día de hoy y los días previos que estamos preparando el tema, pero miren, la verdad es que unos detalles que les voy a compartir bien bonitos. En el dramatismo de las películas, y por eso es que aquí no lo voy a compartir de esa manera, fíjense, en el dramatismo de las películas llega la turba enardecida con la mujer y ¿qué es lo que hacen? Se la avientan a Jesús. Pues eso no pasó. ¿Cómo que no pasó? Dice que la pusieron en medio. Y es que en el ámbito legal judío se ponía al acusado en medio de pie. Entonces fue una bronquita para mí poder elegir imágenes porque tú pones mujer adúltera en el buscador y la mayoría está la mujer tirada, ¿verdad? Allí está en el suelo. Y resulta que eso no pasó. Fíjense nada más, qué bonito, ¿no? Bueno, que podamos aclarar. Segundo punto, que bueno, este no es tan difícil, que también en ese dramatismo y en esa confusión, pues algunos creen que esta mujer era María Magdalena. No hay ningún sustento de ninguna especie, por así decirlo, válida, oficial, fuerte, para decir que era María Magdalena. Sí, por ahí alguno que otro que lo ha dicho, por supuesto, alguna revelación privada, pero ya sabemos cuál es la categoría de las revelaciones privadas en comparación con la revelación pública. Entonces no es María Magdalena en absoluto, pero ya ven que a veces somos educados por las películas y eso nos pasa también, ¿verdad? Entonces, pues ahí está también esa otra parte. Y un punto más que lo voy a decir ahorita, pero lo voy a comentar un poquito más adelante, es que generalmente cuando decimos esta mujer adúltera, pues pensamos en una señora, por así decirlo, ¿no? Porque pues si era adúltera, pues era ya una señora casada y grande y demás. Pero vamos a ver que es posible, y a mí me gusta mucho decirlo, eso sí lo hemos comentado en otra parte, que es muy probable que fuera una niña. Una niña. Y vamos a ver qué es esto entonces de cómo que de la mujer adúltera pasamos a una niña, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poquito, entre otras cosas, esos apartados, pero les decía, lo que nos interesa es ver por qué se llega a decir que este texto fue escondido primero por la iglesia, o qué es lo que pasó, por qué no aparecía, o por qué sí aparecía, o quién habló y demás. El texto nos presenta tres cuestiones y repito, estamos siguiendo a Raymond Brown en su comentario al Evangelio de San Juan. Primero, estamos ante un texto, primera pregunta, primera cuestión, ¿estamos ante un texto que formaba parte del Evangelio o ante un texto que fue insertado después? Recordemos que los escritos bíblicos, y en particular los evangelios, no fueron escritos de principio a fin y así permanecen inalterados hasta el momento, sino que se escribió una base y después se le fue haciendo alguna edición. Eso no tiene ningún problema, porque eso sigue siendo inspirado, por supuesto. Segunda cuestión, ¿el relato es de origen joánico? Interesante, porque pues si aparece en el Evangelio de San Juan, no diría, pues claro que es de origen joánico, ¿no? Pero vamos a ver. Y la tercera pregunta, muy interesante, ¿el relato es canónico? Vamos a ver qué es lo que podemos decir sobre cada una de estas cuestiones y por qué algunos dicen que efectivamente la iglesia había escondido este texto. Bueno, ¿estamos ante un texto que formaba parte del Evangelio o fue insertado después? Respondemos rápido, no. Es decir, este texto no formaba parte del Evangelio original de Juan. Cuando se escribió este Evangelio, era muy breve, muy breve. Con el paso del tiempo se le fueron incorporando algunas otras cuestiones. Lo más rápido que podemos ver de inserciones es el capítulo 21, porque todos deben recordar que en el capítulo 20, versículos 30 a 31, se culmina la obra de este evangelista y ahí se acaban los 7 signos. Bueno, ya pasaron desde Lázaro, por supuesto, pero ya hay 7 signos, no hay milagros, todo perfectamente bien. Y de repente el capítulo 21, otra forma de describir, se cuenta un milagro que hace que los 7 signos ya no sean equilibrados. Entonces, ese final, ese capítulo final fue agregado posteriormente. También se suele comentar que los capítulos 15, 16 y 17 de este cuarto evangelio son también un agregado, es decir, este evangelio ha sido editado. Pues bien, entonces, este texto de la mujer adúltera pertenecía originalmente al evangelio de Juan.
No, no pertenecía. Y vamos a ver, para esto debemos recordar, si ustedes hacen un poquito de memoria, bueno, pues Jesús predicó en Tierra Santa, ¿se acuerdan? Y Tierra Santa pertenece en el globo terráqueo a lo que llamamos Oriente. Jesús era oriental. Nosotros a veces escuchamos Oriente y pensamos en Asia y todo esto, ¿no? Pero es que acuérdense que hay Lejano Oriente, Oriente Medio, Cercano Oriente y demás, ¿no? Entonces Jesús era oriental. Pero el Evangelio y el mensaje de Jesús empezó a compartirse en regiones circunvecinas y sobre todo en la capital del imperio al que pertenece Tierra Santa. Me refiero evidentemente a Roma. Y Roma ya no es parte del Oriente, ya es parte del Occidente. Entonces, se suele hablar, así te lo digo rápidamente, por ejemplo, de la iglesia y que nuestra iglesia católica tiene un apartado que llamamos las iglesias orientales y otro que es la iglesia occidental, la de Roma, ¿verdad? Entonces hablamos de distintos ritos. Nosotros, por ejemplo, que estamos en el occidente, hablamos del rito latino en cuanto a la liturgia, pero hay otro tipo de ritos orientales, ¿sí? Es la misma iglesia, pero en la parte oriental y en la parte occidental. De la misma manera, pues hay escritores, hay padres de la iglesia, hay grandes teólogos, pensadores y demás, que les llamamos griegos y hay otros que les llamamos latinos. Un caso de un escritor latino muy conocido, pues San Agustín, por ejemplo, ¿sí? Entonces él es del occidente, por así decirlo, nació en África, pero pues en Roma es donde lo encontramos a él propiamente, ¿no? Dicho esto, vean entonces por qué se los digo. Porque el texto, fíjate, de la mujer adúltera que encontramos en Juan 7:53 y que te había comentado que durante un tiempo nada más era 8:1 al 11, pero después de un análisis los biblistas dijeron no, en realidad empieza un versículo antes, en el último versículo del capítulo 7. Pero bueno, ese texto no aparece en ninguno de los testigos griegos importantes de origen oriental. Hago pausa. Cuando se dice testigos, se habla de escritos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen, por ejemplo, no está en ningún testigo, se refiere a un escrito de los más viejitos, por ejemplo, ¿no? Por decir un caso. Y recordemos entonces que los originales de la Biblia no los tenemos copias de copias, y de esas copias y demás es a los que llamamos testigos justamente, ¿verdad? Entonces, por eso dice, en primer lugar, este texto de la mujer adúltera no lo encontramos en ninguno de los testigos griegos importantes de origen oriental, obviamente en San Juan. Los escritores griegos, escucha, griegos, que comentaron este evangelio durante el primer milenio, no 10 años, no 20, no 30, casi mil años, tampoco lo conocen. ¿A qué me refiero? A que venía un griego, un oriental importante, comentaba el Evangelio de Juan. Diríamos hoy capítulo por capítulo. En realidad, en aquellos tiempos todavía no había capítulos. Acuérdense que fue hasta el siglo XIII en adelante que se pusieron capítulos y versículos. Entonces aquí no había capítulos y versículos, pero iban comentándolo en ese sentido, relato tras relato, perícopa tras perícopa, y ahí iban comentando y no comentaban nada de la adúltera. Entonces, pues no estaba. Al principio en San Juan no estaba, ¿no? Empieza a aparecer después del año 900 en el ámbito griego. Pero escuchabas, esto tiene su razón de ser que dividamos, ¿eh? En el ámbito griego. En la iglesia occidental, Roma y demás, obviamente, aquí sí aparece mencionado por San Ambrosio, por San Agustín, por San Jerónimo, por el Código de Beza del siglo V, y la referencia más antigua que tenemos es la Didascalia Apostolorum del siglo III. ¿Sí? Entonces, dice uno, oye, pero fíjate cómo, ¿te das cuenta? La iglesia de Oriente no conocía este texto, por así decirlo. La iglesia de Occidente sí. ¿Qué es lo que pasó? Y la pregunta que les pongo aquí al final ya nos va a decir un poquito, ¿por qué no fue aceptado de inmediato? Buena pregunta.
Entonces, a ver, ¿lo conocían o no lo conocían? Mira, vamos a ver. Recuerda que un texto bíblico, para que llegue a la escritura, tuvo que pasar por un proceso. Sobre todo los textos que están evidentemente fundamentados en un hecho histórico. Pensemos, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús la ubicamos en el año 30. Primer punto. Ahí pasó. Luego del acontecimiento, del hecho concreto, viene un tiempo de transmisión oral. ¿Ok? Se va contando, pero de boca en boca. Te lo cuento como testimonio de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca. Después de un tiempo de transmisión oral, empieza la escritura del acontecimiento. Prioritariamente, no únicamente y después menos, pero en primer lugar, fue porque los testigos que transmitían oralmente estaban muriendo. Y para que su testimonio no se perdiera, sus discípulos lo empezaron a poner por escrito. Entonces tiene una razón de ser. Y bueno, estoy hablando de los evangelios, porque los demás libros de la Biblia también tienen sus propios procesos, ¿eh? Recordemos eso. Ahora bien, para esto entonces, para que algo quede escrito, tuvo que haber pasado por lo menos por dos etapas. Te voy a decir ahorita, de hecho, por lo menos por tres etapas. Pero bueno, para que algo quedara ya consignado por escrito. El acontecimiento en sí mismo, la transmisión oral y posibles ediciones de este acontecimiento. Una lectura teológica, vaya, a la transmisión oral. Después empieza a escribir y la escritura también tiene sus propias ediciones, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que aconteció? Escucha, qué hermoso. Porque este texto, y lo voy a repetir en dos diapositivas más, este texto es netamente histórico. Primer punto, ¿eh? No tengamos ningún inconveniente. Ese texto es netamente histórico. Entonces, sí se conoce, perdón, dije texto, este relato. El relato es netamente histórico y por tanto se conocía y se llegaba a transmitir oralmente, pero no se escribía. ¿Por qué? Porque en el Oriente, sobre todo, el adulterio tenía una perspectiva muy diferente al Occidente, muy diferente. Por ejemplo, para poner un caso rápido, San Marcos escribe en Roma y San Marcos dice que no le es lícito ni al hombre ni a la mujer entregar el acta de divorcio. Pero San Mateo, que escribe para los judíos, dice que no le es lícito al hombre, al varón. ¿Por qué? Porque en la cultura judía la mujer no daba jamás el acta de repudio, el acta de divorcio. Jamás, en absoluto. Eso era una perspectiva muy diferente. Pero además de esto, es decir, la figura de la mujer en el matrimonio era muy diferente en Occidente que en Oriente. Y es que en Oriente también tenían otra cuestión muy interesante, que el adulterio, bueno, primero, el matrimonio era una forma de ver la relación con Dios. Entonces, ustedes se pueden acordar, el texto por excelencia es el libro de Oseas, donde Dios dice que va a ser el esposo. Y así recordamos después, ¿no? Dios es el esposo. Nosotros, pues ya obviamente por nuestro tiempo, a Dios más que verlo como esposo, lo vemos como padre. Pero nosotros, los judíos, veían más a Dios como el esposo del pueblo. Por eso el adulterio era particularmente vergonzoso y reprobable, porque el adulterio era como hacer alusión a la idolatría, ¿sí? Es decir, cualquier adulterio no solamente era algo malo en sí mismo, sino que le recordaba a Israel su triste pasado cuando él había idolatrado a otros dioses. Por eso es que el adulterio era terriblemente castigado. ¿Pero para quién? Pues para las mujeres, ¿verdad? Entonces, eh, fíjense nada más, tienen esta vivencia, estas ideas, y de repente
un día Jesús perdona a una adúltera. Por eso es que en Oriente no lo contaban mucho. ¿Por qué? No, fíjense que aquí me gusta mucho esta perspectiva, no por querer esconderlo, no, sino porque se pudiera malinterpretar, que de hecho se dio. ¿Qué malinterpretación? Que Jesús está justificando el adulterio, que no es importante el adulterio y que ya las mujeres pueden hacer lo que quieran en ese sentido. Entonces dijeron, no, esto se va a descontrolar, entonces mejor lo omitimos, lo explicamos, pero no quedaba por escrito. En cambio, en Occidente, pues como tenían otra perspectiva, no la perspectiva del Dios esposo, ni la perspectiva de la mujer sometida como tal, así 100%, aunque también de alguna manera, pues obviamente que no les calaba tanto. Por eso ellos desde mucho antes empezaron a hablar de ese texto y obviamente se utilizaba en la liturgia y todo. Repito, rito latino, pero ya en el rito griego oriental, pues no era usado hasta pues muchos siglos después. Entonces, por eso es que no estaba en un principio, fue insertado tiempo después. ¿Sale? Segunda cuestión, ¿el relato es de origen joánico? Respuesta, no. ¿Cómo que no es de origen joánico? Mira, pues voy a hacer uso de un ejemplo, pues, que nos dio ternura, es simpático, pero pues que ilustra muy bien esto que quiero comentar con ustedes. Y es lo siguiente, este, hace tiempo una amiga del grupo, pues llevó a su hija a un retiro y me acuerdo que había que hacerle una carta, pero esta carta queríamos que fuera así como, porque era un retiro para niños, queríamos que fuera una carta de Dios para ti, ¿no? Entonces empezamos a hacer esta carta, la escribimos y ya le pusimos un mensaje de Dios para ti. Pero esta niña era, pues para empezar, muy inteligente y después había estado con nosotros en el grupo también. Cuando su mamá iba con nosotros, ahí estaba y nos escuchaba y todo esto. Y cuenta su mamá que cuando leyó la carta, dijo, esta no viene de Dios, esta la hizo Sergio. O sea, sabía mis frases, mis expresiones, sabía todo esto, no le hizo falta mucha, demasiada capacidad. Sí, era muy inteligente, por supuesto, pero tampoco tan así una lingüista, por supuesto, para darse cuenta de que pues no era de Dios, sino que era de Sergio en este caso, ¿no? Pues igual nosotros, dice uno, a ver, fulanito tiene muy pegadas estas palabras. Es más, luego se ve así, ¿no? Que dice uno, escríbele algo, mándale un mensaje a Sutanito y dile que eres fulanito. Pero ¿cómo va a creer? Sí, mira, pone esto, él dice mucho esto, ella dice mucho esto. Como que nos vamos dando cuenta la forma de expresarse. Bueno, pues algo parecido por acá acontece. Mira, por ejemplo, el Monte de los Olivos, dice el texto. El Monte de los Olivos. Pues resulta que San Juan nunca, aparte de este lugar, nunca menciona al Monte de los Olivos. ¿Sabes quién lo menciona cada rato? Bueno, es un decir, San Lucas. Dice San Juan al amanecer, pero de madrugada o al amanecer se presenta otra vez en el templo. Esto, hay una palabra en griego que se usa para decir al amanecer y adivina quién es el único que la utiliza. San Lucas. Los escribas. Juan nunca dice los escribas y los fariseos. Es una expresión de los sinópticos, ahí sí, de todos los sinópticos. Maestro, le dicen maestro, esta mujer ha sido sorprendida, pero San Juan a Jesús no le dice maestro, le dice rabí. ¿Quién le dice maestro? Los sinópticos, ¿verdad? Y todavía está esta expresión que dice, le preguntaban para acusarlo, es una expresión casi calcada de un texto de Lucas. Entonces dice uno, oye, San Juan no escribe así. Y dos, todos estos datos se van juntando y dices, pues esto lo escribió San Lucas. Entonces llegamos a la conclusión de que el estilo no es joánico ni por el vocabulario ni por la gramática. Está muy cerca de Lucas y muy lejos de Juan. Aunque debo decir que me sorprendió también un comentario por aquí
que este texto se los pasé en otro curso, a ver si alguien no lo tiene, se los paso después, en los nuevos comentarios de la Biblia de Jerusalén. Dice lo siguiente, como nos recuerda, permítanme, este autor, que es León Dufour, como nos recuerda este autor, revisada recientemente, ya un poquito más reciente, la crítica interna del texto, o sea, esto que estamos haciendo, dice, no le separa tanto del libro de Juan como se pensaba. Es que antes se decía, no tiene nada que ver, nada. Hoy se dice más o menos, ¿sí? Ya siendo un poquito más tranquilo, se dice más o menos. Entonces, pero aún así, porque yo dije, está muy cerca de Lucas, muy lejos de Juan. Dicen actualmente que ya no tan lejos de Juan como se pensaba antes, pero aún así. Entonces, decíamos, primera pregunta. Ay, perdón, es que se me fue aquí. Primera pregunta. ¿Ese texto formaba parte del Evangelio en un primer momento? No. Segunda pregunta. ¿Es de origen juánico? No. Tercera pregunta. ¿Ese texto es canónico? Dios santo, Dios de mi vida. ¿Será? No será. ¿Será? No será. Respuesta, sí, sí es canónico. En primer lugar, y muy sencillo, muy sencillo, pues si está en la Biblia, es canónico, ¿verdad? Porque en la Biblia están los libros que son canónicos. Pero no crean que esto fue tan fácil, ¿eh? Ahorita les explico. Esta pericopa, por eso me gusta leer mucho, este texto es de la Biblia de Jerusalén, me gusta mucho leerlo. Esta pericopa de la mujer adúltera, omitida, ya viste, por los testigos más antiguos y desplazada por otros, no puede ser del mismo San Juan. Por su estilo podría atribuirse a San Lucas y encajaría bien en Lucas 21:38. Y aquí viene la parte que más me gusta. Su canonicidad, su carácter inspirado y su valor histórico están fuera de discusión. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos justamente dialogando? ¿Se dan cuenta? Primero, su valor histórico. ¿A qué se refiere esto? A qué realmente pasó. Hay textos en la Sagrada Escritura que sabemos que usan más o que hacen uso más del simbolismo de un género literario que de un carácter histórico. Pues este tiene valor histórico, o sea, pasó. Segundo, así como está escrito, y aquí viene lo importante, así como está escrito, es inspirado. No es solamente contar el chisme de la adúltera. Y ahí viene el asunto final que ahorita vamos a tratar. Y por último, entonces, su canonicidad está fuera también de discusión. Pero a ver, vamos a ver qué significa esto. Es que en la configuración del libro, por así llamarle, o del conjunto, mejor dicho, del conjunto de libros canónicos, mis hermanos, no todo fue tan fácil, ¿eh? No todo fue tan fácil. Hubo libros que fueron aceptados de inmediato, pero hubo otros que no. Entonces, durante mucho tiempo, no es que hubiera los 73 libros que hoy tenemos en la Biblia, no es que desde el año 70 después de Cristo, 90 después de Cristo, o que en el siglo segundo ya estuviera terminado. No, no, no. Hay todo un proceso muy grande y este proceso sí nos va llevando por unos lugares que a veces no creemos que realmente pasará por eso. Pero entonces, ¿cuál? Y aquí viene una cosa muy importante porque ya ven que luego yo escucho este tipo de cosas y a veces me da risa y a veces me da un poquito de molestia. Cuando te dicen, ¿sabías tú que Constantino fue el que dijo cuáles libros eran inspirados? ¿Sabías tú que no sé quién? Y empiezan ahí, yo digo, es que seguimos con lo mismo y no tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y hay gente que dice, es que el Papa es el que dijo qué libros, y el Papa escondió otros libros, y no sé, no, a ver, te voy a explicar, mi querido hermano, mi querida hermana, te voy a explicar lo que en realidad aconteció. ¿Quién dijo que tal o cual libro era inspirado y después canónico? La misma iglesia, las mismas comunidades, no la jerarquía de la iglesia, sino la misma iglesia. ¿A qué me refiero? A que cuando en alguna comunidad, por ejemplo, llegaba un texto y ese texto era una locura, no lo aceptaban, no hacían uso de él. Pero cuando llegaba un texto que decían, este sí es bueno, lo empezaban a utilizar. Entonces,
El uso eclesiástico tiene una, ¿cómo llamarle? Una potestad muy fuerte para hablar de la canonicidad. El uso mismo eclesiástico. No es lo único, pero es una de las cosas de más peso, el uso eclesiástico. Es decir, imagínate esto. Voy a inventar así el ejemplo, ¿no? En 10 comunidades distintas. Un libro, nadie lo leyó, nadie lo quería, y de repente el Papa lo puso como inspirado. Eso jamás se dio. Eso jamás se dio. ¿Qué se dio? Que en algunas comunidades, 10 por ejemplo, conocieran un texto y que lo aceptaran y que lo leyeran y que hicieran oraciones con él y que lo comentaran y que su fe, todo eso entonces decías, este texto es inspirado. ¿Quién te lo está confirmando? Pues la misma iglesia que está auxiliada por el Espíritu Santo. Sabemos que Dios no nos deja desamparados. Entonces, por eso es que dice uno, ¿y por qué se puso después? Pues no fue por un capricho, no fue por eso, fue porque realmente era necesario que fuera de esa manera. Y creo que está muy bien. Nosotros tenemos que agradecer mucho este proceso porque lo tenemos con nosotros. Somos ya hijos del canon del Concilio de Trento. Hace casi 500 años, casi, nos faltan unos 23 para que se cumplan 500 años del canon como tal, pero aún así hubo gente que no vivió bajo el canon formal oficialmente declarado, pero aunque no haya vivido dentro del canon oficialmente establecido, pues obviamente que la misma iglesia aceptaba los textos. Así que no hay ningún inconveniente. Entonces, no viene en los testigos más antiguos, pero sí se conocía y se valoraba justamente como algo que era impresionante, que iba más allá, mucho más allá de lo que habían propuesto los primeros creyentes, ¿no? Bueno, no me refiero a los cristianos, sino a los judíos incluso con sus leyes, ¿no? Incluso en este texto que les comentaba de Alberto Maggi, ahí nos habla de la diferencia de un Dios creador y de un Dios legislador. El Dios creador que se alegra, que ama y que lucha por el bien de la persona, y el Dios legislador que nada más está como que poniendo reglas y demás, ¿no? Y que a veces creemos más en un Dios legislador que en un Dios creador. En este caso, pues esa situación justamente se dio. Se vela mucho más por la regla que por la persona. Y aquí viene el asunto, ¿eh? Porque alguien puede decir, entonces no importan las reglas. No, no, no. A ver, no estamos afirmando eso. No, para nada. Pero lo mismo le pasó a Jesús. Oye, es que tus discípulos están haciendo cosas que no deben en sábado. Oye, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. La regla se hizo para el hombre, no el hombre para la regla. Y no es que, repito, la regla en sí misma esté mal, no, 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 sino que a veces olvidamos lo que es verdaderamente importante. Y bueno, entonces quería terminar con unas simples cuestiones muy sencillas. ¿Por qué decía yo que era una niña? Porque la legislación judía, justamente hablando de las reglas, establecía de manera prioritaria que ustedes deben recordar que el matrimonio judío tenía dos partes, el momento en el que se comprometían y el momento en el que ya se iban a vivir juntos. ¿Se acuerdan? Bueno, si ustedes se acuerdan, pasaba un año más o menos entre el primer momento y el segundo, que incluso nosotros tenemos el caso de una mujer muy conocida que estaba viviendo el momento del compromiso, esta etapa intermedia, cuando quedó embarazada, y es María. ¿Se acuerdan? Estando comprometida, pero todavía no vivían juntos, entonces quedó embarazada. Bueno, pues ya sabemos que a esta edad estamos hablando de unos 13, 14 años, ¿eh? Bueno, pues la ley decía, escuchen, la ley decía que si una mujer comprometida, es decir, 13, 14 años, era sorprendida en adulterio, se le iba a apedrear, pero que si ya estaba casada, entonces podría ser apedreada, pero es una posibilidad. Pero más bien habían decidido eh, que fuera estrangulada. Entonces cuando llegan los fariseos diciendo, la ley dice que debe ser apedreada, era más seguro que se tratara de una mujer comprometida que una mujer que ya habitaba con el varón, el marido. ¿Y qué significa esto? ¿Qué implica esto? Pues que era una niña de 13 años más o menos.
a quien le pusieron ahí delante a Jesús no era una mujer así de lo peor, sino que probablemente era una niña. Segundo, esta dicotomía no es rara en los evangelios, porque ya ven que dice ahí, se lo dijeron para ponerlo a prueba, para tentarlo. Porque si Jesús decía, apedréenla, iba de acuerdo con la ley de Moisés. Sin embargo, los romanos habían prohibido a los judíos matar. Entonces, si Jesús decía apedréenla, se ganaría el beneplácito de los judíos, pero el odio de los romanos. Pero si Jesús decía no, no, no la apedreen, entonces se ganaba el beneplácito de los romanos, pero el odio de los judíos. Entonces, dijera lo que dijera, según ellos iba a quedar muy mal. Y entonces Jesús hace esa maravilla de la que todos hablamos, que es escribir en la tierra. Y es que leí una cuestión que a mí me fascinó, no con la lectura, no, con el gesto. ¿Y con qué gesto? Y por eso era importante que les dijera que la mujer estaba de pie, porque el único que se agachó fue Jesús. ¿Sí? Jesús fue el único que se agachó. ¿Y esto qué tiene que ver? Es que esa es la misericordia de Dios. En hebreo hay 3 formas de decir misericordia. La más conocida es Gesed. Gesed, que es hasta el nombre de grupos y movimientos dentro de la iglesia. Otra, bueno, dice el amor misericordioso, generoso y todo. Otra forma es Rahamim. Rahamim significa entrañas, pero hace referencia al vientre materno. Entonces, una forma de decir misericordia, además de Gesed, es hablar del amor que siente la madre por sus hijos y que también se le aplica a Dios. Pero hay una tercera forma de decir misericordia. Se dice gen en hebreo, gen, y significa inclinarse, agacharse. Y siempre se pone el ejemplo del mendigo que está tirado y el que le va a dar algo y se agacha. Y es lo que hace el Señor con nosotros. Él se acerca con nosotros. Entonces, el gesto de Jesús de agacharse en el suelo ya de por sí es un gesto teológico. El agacharse, porque es el único que se agacha. Todos los demás pretenden estar de pie cuando en realidad están perdidos. Jesús es el que nos enseña una vez más a agacharnos. Y para que él que diga, Sergio, pero tengo una duda, ¿qué escribió? Primera opción, ya la decía San Jerónimo, se puso a escribir los pecados de todos los acusadores. Segunda opción, había una práctica romana en donde antes de emitir la condena, se escribía, la sentencia, mejor dicho, se escribía y después se hablaba. Entonces dicen algunos, pues puede ser que haya escrito la condena y después. Okay. Hay otros que dicen que escribió los nombres de todos con los que había estado esa mujer. Eso es muy fantasioso, por supuesto, ¿no? Hay unos más que dicen que escribió los nombres de los presentes. Perdón, en ese tercero que dije, pues había muchos presentes, obviamente, ¿no? En la cuarta opción, que escribió los nombres de los presentes haciendo énfasis al libro de Jeremías 17:3, en donde dice, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo. Pero hay una quinta opción, muy interesante. Traza unos garabatos, que es una actitud de decir, eso no me compete. Yo no he venido a condenar. Jesús ha venido a salvar. Recuerden eso, no ha venido a condenar, sino a salvar. Y ya les he comentado en otros momentos que para nosotros la palabra juzgar es justamente hacer todo un proceso judicial y decir una condena. Pero bíblicamente hablando, sobre todo en el Antiguo Testamento, juzgar es salvar. Si decimos que Jesús vino a juzgarnos, es porque al final de cuentas viene a salvarnos. Y aquí viene una cosa muy interesante. Entonces, pero entonces, Sergio, ¿qué escribió? Nunca lo vamos a saber. Jamás. Hay algunos, incluyo yo, que ni siquiera pensamos que escribió nada.
Uno piensa que hizo una lista, nunca vamos a ver qué escribió y seguramente ni siquiera sabía escribir el buen Señor Jesús. Y aún así nos amó con todo su corazón y nos dio la oportunidad de la salvación. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de Madre, a su bendito el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.